Agradecidos de encontrarnos acá en esta mañana, Señor y Padre nuestro, por hacer posible que como iglesia estemos reunidos ante su presencia. Damos gracias, pues, desde nuestros corazones, Señor, voluntariamente, con gozo, Señor, con un reconocimiento de que usted es el que lo hace posible y es una bendición para nosotros el encontrarnos reunidos. Y ahora cuando nos disponemos, Señor, a meditar, a reflexionar, a considerar su palabra, estamos pidiendo y esperando que sea una bendición para nuestras vidas, que por el obrar de su Santo Espíritu, Señor, usted también nos bendiga, Señor, por medio de su palabra. Y ella, Señor, sea lámpara para nuestras almas. Edifique, Señor, nuestra fe, nos fortalezca en nuestras convicciones, nos reafirme en su voluntad para con nosotros. Bendíganos, pues, Señor, con su palabra en este día. Se lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. He llamado el mensaje Decisiones que hacen diferencia. Y podríamos con ese título pensar en tantas cosas. A fin de cuentas, la vida nuestra vida transcurre en decisiones, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, unas más importantes que otras, unas más relevantes que otras, pero constantemente, sin cesar. No sé si se ha puesto a pensar en ello, pero sin cesar estamos tomando decisiones. Y la vida cristiana, la vida con Dios no es una excepción. En nuestro vivir con el Señor, en nuestra relación con Dios, constantemente también estamos y nos encontraremos en la necesidad de tomar decisiones. Le decía que la carta a los Romanos, que es la más importante, ¿no?, del Nuevo Testamento, tiene la esencia del Evangelio como ninguna otra. Y cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, Pablo no había ido allá. Y Pablo tenía la intención de ir a la iglesia de Roma y estaba haciendo planes y sabía de los hermanos que estaban allá. Y con esa perspectiva, entonces él sacando sus cuentas: yo voy a pasar primero por acá, voy a pasar por Jerusalén, luego voy a llegar hasta Roma, pero mientras les voy a enviar esta carta. Y entonces le envía esta carta a este grupo de hermanos, con los cuales no ha tenido un contacto personal, conoce a algunas personas de referencia, pero allí se expresa, allí se desborda su corazón, allí saca todo su conocimiento de todo aquello que el Señor le ha revelado acerca del Evangelio. De manera que si nosotros tuviésemos solamente la carta de los Romanos, estaríamos casi que completos. Y si no tuviésemos la carta de los Romanos, como que tendríamos muchas dudas, muchos vacíos. Pero bueno, ¿y esto cómo será? ¿Y cómo debo entender esto? Ahora Pablo va expresando todo su pensamiento sin detenerse a intercambiar con los hermanos, sin detenerse a mensajes personales en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, y ahí va dictando cátedra. Allí va como el maestro, allí va como el apóstol, vaciando su conocimiento, su revelación, dictando cátedra, haciendo de maestro. Pero cuando llega al capítulo 12, y es donde le quiero pedir que se ubique,
en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, entonces Pablo cambia de enfoque y va a comenzar a hablar en otros términos, va a comenzar a hablar desde otra perspectiva. Volviendo al tema de las decisiones, y antes de entrar en Romanos, permítame decir, la mejor decisión, usted lo sabe, la mejor decisión que hemos tomado en nuestro vivir ha sido la de reconciliarnos con Dios. O sea, no hay otra decisión sobre la faz de la tierra ni en nuestro transcurso de vida que podamos tomar que pueda superar a esa en importancia. Esa decisión hizo el cambio más grande que jamás experimentaremos. Pasamos de muerte a vida, de estar bajo el dominio de Satanás a formar parte de la familia de Dios, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, utilizando el lenguaje bíblico, y de ser culpables ante Dios, a tener una vida en Cristo y ser perdonados y justificados al depositar nuestra confianza en el valor de la obra de la cruz. Ese es el cambio más grande que pudo haber pasado jamás y que jamás pasará. Pero ahora, aún ahora, estando en Cristo, nos es necesario, diríamos, acertar, dar en el blanco con las decisiones que tomamos en la vida diaria. Tenemos que acertar con las decisiones que estamos tomando en la vida diaria, porque la vida cristiana no consiste en una única decisión que tiene lugar de forma aislada, sino que por el contrario, la vida cristiana está confirmada, es confirmada por las decisiones que tienen lugar en nuestro diario vivir. Y es allí donde vamos a entrar con el capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos. Pablo ha explicado el Evangelio, Pablo ha explicado la naturaleza del Evangelio, Pablo ha explicado acerca de la condenación, acerca del pecado, acerca de la muerte, acerca de la justificación, acerca de la salvación, de lo que significa estar en Cristo. Y después de todo eso, entonces dice, de manera, así que, verso 1 y 2, puesto que esto es así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Unas palabras que son conocidas para la mayoría de nosotros. Pablo, después de todo esto, dice, puesto que todo esto que les he explicado es así, les pido ahora esto, mis hermanos. Permítame, vamos a considerarlo en otras versiones. Los mismos dos versos, pero en otras versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. La nueva versión, la nueva Biblia viviente dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo.
Este es el único sacrificio que a Él le agrada. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La palabra de Dios para todo dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces, ese es el enfoque, ¿no?, de esas palabras del apóstol Pablo. Si Dios, si el Señor nos ha dado tanto, entonces nosotros hemos de corresponder. Si el Señor nos ha mostrado tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor, tenemos que entregarnos a Él. Y Pablo dice: les ruego que se entreguen al Señor. Y es un hecho que tenemos que recordar y mantener presente. La iniciativa de nuestro bienestar ha estado en Dios. La iniciativa de nuestro bienestar no nace de nosotros, la recibimos de Dios. Todo nuestro bienestar lo recibimos, lo hemos recibido y lo recibiremos de Dios. El engaño de la naturaleza humana, el engaño del pecado es que el bien nuestro está de espaldas a Dios, que el bien nuestro está viviendo una vida separada de Dios. No, todo el bien que recibimos, absolutamente todo, lo recibimos de parte de Dios. Lo recibimos de parte de Él. Él ha sido quien ha hecho provisión para derramar de sus bondades y bendiciones sobre nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos la línea de un bien y vemos hacia dónde me conduce este bien, vamos y vamos y vamos y vamos y llegamos, nos conduce a Dios. Por otro lado, cuando buscamos la línea de nuestros males, cuando buscamos la línea de nuestras tragedias y cuando buscamos la línea de aquellas cosas que nos hacen sufrir, buscamos y la línea está en el pecado, pero no en Dios. La línea está en el pecado, la línea está en la maldad, la línea está en la rebelión de nuestras almas o de la rebelión del ser humano contra Dios. Las personas que quieren rechazar a Dios dicen: bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué el mundo está así? Pero el mundo está así porque la sociedad vive en rebelión abierta contra Dios. Eso es tan fácil de entender. Si el hombre, si el ser humano, si las sociedades, si las leyes no viviesen en rebelión contra Dios, este mundo sería otro. Pero el mundo de espaldas a Dios, con leyes de espaldas a Dios, en rebelión abierta y obstinada contra Dios, no puede pensar que va a vivir bien y que Dios va a estar así derramando sus bondades y por otro lado ellos disfrutándolas. Sencillamente no es ilógico, es contrario al pensamiento, es contrario a la justicia, es contrario al deber ser. Pero todo bien nosotros lo recibimos de parte de Dios. Y cuando pensamos en el Evangelio y todo lo que Jesucristo hizo por nosotros y todo lo que en Él, lo que nos ha sido concedido en Cristo, entonces la gratitud será la respuesta, mis hermanos. Cuando pensamos en lo que en Él nos ha sido concedido, la gratitud es la respuesta. El problema es que a veces pensamos que nos lo merecemos. Cuando usted y yo pensamos que lo tengo merecido, no hay gratitud. Cuando usted y yo dicen: no, es que yo me merezco esta bendición, no hay gratitud.
Pero cuando sabemos que nuestras bendiciones son inmerecidas, entonces la gratitud es lo natural que va a brotar y vamos a llevar vida, a tener vida continuamente de gratitud para con Dios. La vida es un regalo, las bendiciones son un regalo, el pan de cada día es un regalo, la salud es un regalo, la familia es un regalo, el amor es un regalo, la paz es un regalo, la salud, todas las cosas son un regalo. Y por encima de todo ello, la vida eterna, bendito el nombre del Señor, es un regalo sin igual. Y entonces lo que va a brotar de nuestras almas es la gratitud. La gratitud continua. Y el apóstol Pablo nos llama en este texto a que vivamos, entonces en base a esa gratitud, consagradamente para con Dios. Pablo dice, así que como esto es así, dice, vivamos para Él, presentémonos a Él, ofrezcámonos a Él toda nuestra vida como un sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo. Como un sacrificio vivo para Dios. Vivamos consagradamente para Dios. Roma era la capital del mundo, mis hermanos, en ese entonces. Roma era el imperio poderoso. Roma era el imperio potente, en lo militar, en lo político, en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo, Roma era un centro de corrupción, perversidad. Ahí había cualquier cosa baja, sucia, inmoral. Era un centro terrible, terrible. No solo la idolatría, la inmoralidad sexual, los asuntos de abusos con niños, sacrificios de niños también. O sea, era un desastre espiritualmente, moralmente. Y estos cristianos a los cuales Pablo les escribe, vivían allí. Ese era el entorno que rodeaba a esos cristianos. Esa era la ciudad en la cual vivían esos cristianos. Esos eran los gobernantes que tenían esos cristianos en esa ciudad. Esas eran las cosas que ellos sabían que sucedían en el entorno donde estaban esos cristianos. Y el llamado que el apóstol Pablo les hace a los cristianos que están en Roma, según leemos acá, es que vivan unas vidas diferentes, que vivan vidas consagradas a Dios, que consagren sus propios cuerpos a Dios, que se consagren ellos mismos como acto de adoración a Dios, con todo su ser, con todo su vivir. Ahora, ese mensaje llega a nosotros hoy también. Y lo que estaba en Roma está hoy en todas partes ahora. Está en todas partes, incluyendo nuestra nación. Y el llamado de la palabra de Dios para nosotros hoy día también es a que decidamos vivir consagradamente para Dios, que nos decidamos vivir consagradamente para Dios. La imagen que usa el apóstol de los sacrificios que se ofrecían a Dios, cuando dice ofreceos como sacrificio vivo, santo, no es es como la imagen del cordero. El cordero había que darle muerte, usted lo sabe, para ofrecerlo a Dios. Pero entonces dice el apóstol Pablo, nosotros los creyentes ofrezcámonos como un sacrificio vivo. Pero allí estamos, el cordero era apartado. Decían, estos son para el sacrificio. Esos animales que estaban aparte eran dedicados para ser ofrecidos presentados al Señor como ofrenda. De nosotros se espera algo similar, que estemos aparte, que vivamos consagradamente para Dios, que consideremos nuestra vida como un sacrificio vivo para Él. La primera invitación entonces, mis hermanos, que tenemos es a vivir esa clase de vida. Una vida consagrada a Dios. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Eso lo decide usted, eso lo decido yo.
una vida apartados del pecado. ¿Es posible en un mundo corrupto vivir una vida apartada del pecado? Sí, es posible. Si no fuese posible, el Evangelio sería inútil. El Evangelio sería inútil y tendría un falso valor. Pero es posible vivir una vida apartado del pecado para la gloria de Dios. Una vida en pureza y santidad, agradando a Dios en el día a día. Pues esa es la clase de vida que a Él le agrada. Allí dice el culto racional. No sé si podemos ir al versículo, al primero, la primera frase. Yo lo leo acá en la Biblia. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. No sé por qué los otros comentaristas no lo enfocaron así, pero la palabra racional allí es lógico. La palabra racional allí en el griego, la palabra es lógicas, que es vuestro culto lógico. Valera traduce racional, relacionado sí con la mente. Y yo quiero insistir sobre ese hecho. Nuestro servicio a Dios, nuestro culto a Dios, nuestra consagración a Dios está muy relacionada con nuestra forma de pensar. Y tenemos que adorar a Dios con inteligencia. Y tenemos que adorar a Dios inteligentemente. Y tenemos que pensar para consagrarnos a Dios. Y tenemos muchas veces que echarle cabeza, perdóneme la expresión, para saber cómo sacarle el cuerpo al pecado, a la corrupción que nos ha estado estorbando, para consagrarnos, para pasar a una etapa de vivir más consagradamente para Dios. Dice, ese es tu culto lógico, tu culto racional para Dios. Y es necesario que vayamos hacia allá. Y es lo que ahora plantea en el otro verso, en el verso 2. En el verso 2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la primera frase, mis hermanos, que dice, no os conforméis a este siglo, usted sabe, la palabra siglo puede ser siglo, puede ser mundo, es lo mismo. Dependiendo del contexto, cabe una más que otra, la expresión. Pero allí podría ser ambas. El siglo como la época, el siglo como el ambiente, el siglo como la cultura imperante, o puede ser el mundo, como el mundo terrenal, el mundo pecaminoso, a veces inclusive el mundo físico. Pero no os conforméis, no tomen la forma de este mundo, no se adapten a este mundo, no se adapten a esta época, no se adapten a esta forma de vivir que impera alrededor nuestro. No tomen la forma de este siglo. Es un llamado a que como hijos de Dios no nos adaptemos a este mundo y sus esquemas, a esta sociedad y sus antivalores, a esta época y sus modas anti-Dios. Cuando dice no os conforméis, no tomen la forma parecida, no se conformen al mismo patrón. Pablo escribió eso allá en el siglo I. Y es muy lamentable que en la historia de la iglesia
a lo largo de la iglesia, muchas veces la iglesia y los hijos de Dios se olvidaron de esto y se conformaron a los esquemas y a los modelos de este mundo. Y la iglesia actuó como una institución política y los cristianos actuaban como los hombres y mujeres mundanos y no lo sé. Y en vez de honrar a Dios en fidelidad y obediencia. Y hoy estamos nosotros también, en cada época es lo mismo, en cada época es la misma necesidad, en cada siglo, en cada época ha sido la misma necesidad, la misma urgencia, y hoy también estamos nosotros en la nuestra. Y yo me pregunto, ¿dónde? Y siempre hay el riesgo de que dicen, no, nos acusan de religiosos, de mente cerrada, y no sé qué otros términos. Pero necesitamos ir con cuidado. Tenemos una libertad en Cristo que no puede convertirse en libertinaje. Tenemos una seguridad en el Señor que no nos da aval para transgredir, ni para pasar, ni para olvidar y respetar principios del Señor, del carácter de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En cuanto a su carácter es el mismo. Lo que Dios, el Señor, aborrecía en la ley, lo sigue aborreciendo hoy en la gracia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No vivimos bajo la ley, pero lo que Dios aborrecía acá, lo sigue aborreciendo acá. Igualito. No hay diferencia en ese hecho. Lo que a Dios le molestaba y desataba su ira en la antigüedad, hoy todavía le molesta y desata su ira y le ofende. Y si no sucede con nosotros, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que está allí como un filtro. Pero cuando venga el tiempo que Dios quite ese filtro, la ira de Dios será derramada sobre las naciones, como está anunciado. Entonces hoy los cristianos están comenzando y juegan loterías y no, que eso no hay problema, y comienzan a hacer rifas y yo me está haciendo cosquillita eso. Y entonces en los estados están por un estado, entonces publican los versículos bíblicos, en el otro estado salen en una fiesta bailando y tomando cerveza. ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? Entonces no, que esas son reuniones sociales, reuniones sociales, pero ¿a qué se parecen? ¿Qué tipo de forma tienen? ¿Qué tipo se parecen a la casa de Dios, a las reuniones de la casa de Dios? ¿Se parecen a aquellas cosas que nos estimulan a la fe y a la santidad, o se parecen a cosas que más bien nos están poniendo cada vez en el ambiente, en la comodidad del ambiente de este mundo? Esas cosas hay que pensarlas, esas cosas hay que evaluarlas. Y no se trata de ser religioso, se trata de que estamos llamados a vivir santamente para Dios, de forma diferente para Dios, consagradamente para Dios, y presentarnos nosotros mismos, como dice este texto, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en un culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que los novios pueden vivir primero juntos antes de casarse, no, eso es pecado. No pueden vivir juntos en pareja los novios cristianos antes de casarse, porque eso es pecado, aborrecible delante de Dios. Que el joven o la muchacha cristiana puede estar en una relación de noviazgo con otro no cristiano, no está bien, no es correcto. Eso es unirse en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene un hijo de Dios con alguien que es un hijo de Satanás? Es muy... ¿Cuál es la palabra? Muy radical. Bueno, la palabra de Dios es muy radical. O estamos con Él, el Señor dijo, el que está conmigo, y el que no está conmigo está desparramando. O recoge conmigo o la está regando. Eso dijo el Señor Jesucristo, que Él siempre fue muy radical.
Pero de eso se trata, mis hermanos queridos. Hay iglesias hoy día que no son iglesias. Hay iglesias, hay ministerios que no son tales ministerios. Hay pastoras que no son tales pastoras, no tienen de ningún punto de vista, ni bíblico, ni de nada, la autoridad para ser pastoras. Eso no es. Hay de todo, hermanos, en este tiempo. Y estamos llamados a acercarnos al Señor en una actitud de reverencia, en una actitud de humildad, de disposición para con Él. La razón del por qué tales desvíos del curso del vivir y de los afectos del corazón y de la voluntad, creo que está en la necesidad de que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no hagan esto, sino renovados por medio de la renovación, transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice el apóstol Pablo. No hagan esto, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De eso se trata. Allí estriba, allí está la clave. Que nuestra mente sea renovada. ¿Cómo cambio mi forma de vivir? ¿Cómo cambio mi forma de actuar? Que mi mente sea renovada. ¿Cómo cambia los afectos de mi corazón, los apegos de mi corazón? Que mi mente sea renovada. No es al revés. No es que primero el corazón para acá, no es al revés. Aquí y esto cambia acá. Es renovada mi mente. Y entonces mis afectos, mis emociones también van a ser renovados para bien. Y finalmente mi conducta también. Y eso es por la palabra de Dios, mis hermanos. Tenemos que estar activos entonces en nuestro caminar con Dios. La vida cristiana, la vida nuestra no es una vida, no puede ser una vida de pasividad. Estamos llamados a llevar una vida activa con intención de vigilar para no estar bajo los engaños de este mundo y sus propuestas. Y tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con la palabra de Dios, mi hermano? En la medida que los hijos de Dios le otorgan más importancia a la palabra de Dios en sus vidas, en esa medida también experimentan una transformación que es sustentada por esa nueva forma de pensar que la bendita palabra de Dios impulsa. La última frase del versículo dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar. ¿Ya lo comprobaste? ¿Ya lo comprobó usted? Dice el apóstol Pablo: para que comprueben cómo es la voluntad de Dios. Y solo con un pensamiento renovado podemos comprobar, darnos cuenta, distinguir, aprobar y decir: esto es lo que es. Comprobar que la voluntad de Dios es buena. Mientras tanto estamos así como que será o no será buena, será que me conviene, será que no me conviene, será que finalmente me voy a sentir bien o no me voy a sentir bien. Pero cuando somos renovados por la palabra de Dios, entonces comprobamos que la voluntad de Dios, lo comprobamos en nuestra vida, nos convencemos de que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Y aprendemos a conocer y aprendemos a amar esa voluntad de Dios a la que estamos llamados a vivir. No siempre se nos va a presentar claramente la voluntad de Dios. En decisiones, en aspectos de nuestra vida diaria. Pero cuando usted y yo estamos en comunión con su palabra, somos
lo suficientemente sensible. Dios nos hace sensible para que podamos distinguir su voluntad en cada situación. Pero necesitamos mantenernos cerca de su palabra. Está el engaño del mundo, está el engaño del enemigo, está el engaño de nuestro propio corazón, que nos dicen que nos puede ir mejor sin Dios, ignorando su voluntad, desconociéndola, no tomándola en cuenta. Pero el testimonio de la Escritura y de todos los hombres y mujeres que han pasado por este mundo dice todo lo contrario. Lo mejor que nos puede pasar es que aprendamos a comprobar la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es agradable. Que nos demos cuenta de que la voluntad de Dios es agradable. Que nos demos cuenta que la voluntad de Dios es buena. Que nos demos cuenta que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. Es perfecta. El perfecto en términos como figurado. ¿Qué ejemplo le coloco? Como cuando usted dice, bueno, lo mejor para mí fue esto. Lo mejor que me dio Dios fue esto. Y usted dice, perfecto, perfecto para mí. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Lo descubrimos y entonces descubrimos ese hecho, que lo que Dios tiene reservado para nosotros, su voluntad para nosotros, comprobamos, nos damos cuenta que tiene esas características, esas cualidades. Ahora nos toca a nosotros. Ahora le toca a usted, ahora me toca a mí, hermano. Tomar las decisiones que harán la diferencia. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Vamos a orar. En la vida diaria, en el día a día, en relación a la palabra de Dios. A las decisiones que está tomando, a su forma de vivir. Estamos llamados a vivir una vida privilegiada, consagrada a Dios, dedicada a Dios. No hay pérdida en esa vida. No hay pérdida en ese vivir, mis hermanos. Al contrario, es ganancia. Es ganancia lo que nos espera al vivir para el Señor, al consagrar nuestro vivir para Él, nuestro pensar para Él. Señor, te queremos dar gracias que, aunque estamos en este mundo, como nuestro Señor Salvador dijo, no somos de este mundo. Y usted nos guarda y usted está en medio nuestro, nos ha sostenido desde el momento que confiamos para la salvación de nuestras almas a usted.
para la justificación, para nuestro perdón. Y henos aquí en esta necesidad que el apóstol Pablo nos presentó por estos versos tan sencillos, tan cortos, pero de tanto alcance. Necesitamos también y deseamos también presentarnos nosotros a usted, Señor y Dios nuestro, nuestras vidas como una ofrenda viva, caracterizada por la santidad, una ofrenda que resulte agradable ante sus ojos. Entendemos, Señor, que eso no depende de actos externos, sino de una entrega sincera, real de nuestros corazones, de un rendir de nuestra voluntad, de un reconocimiento, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestras almas. Le damos gracias porque usted nos extiende la invitación a que demos un paso más, a que vayamos un poco más adelante, puesto que usted nos ha amado así, puesto que usted nos ha dado tan grandes promesas y nos ha dado un Salvador, poderoso Salvador. Nos invita también, Señor, a que respondamos en gratitud, a que nos consagremos a usted con todo nuestro ser. Henos aquí, Señor. Nuestra mente, nuestro pensamiento, allí se libran, Señor, todas las decisiones, como usted lo sabe. Y tenemos la necesidad, como el apóstol lo planteó, de ser renovados nuestro entendimiento, de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, de experimentar esa renovación, esa transformación, de que su palabra, Señor, impacte nuestra forma de pensar más profundamente, de que su palabra afecte, Señor, nuestros sistemas de valores, nuestra manera de ver la vida, de que su palabra sea como un filtro, Señor, ante nuestros ojos, de que a través de ella podamos ver, comprender, querer conocer, querer evaluar, que aprendamos, Señor, a todas las cosas pasarlas por el filtro de su palabra, que nos hagamos diestros, expertos, Señor, en ese hecho, y sea su palabra para nosotros nuestro esquema, y nuestra mente, Señor, sea renovada pues por ella y por su Espíritu. Y que así entonces en nuestra experiencia personal comprobemos, no porque nos lo dicen, sino porque lo experimentamos, que su voluntad es buena siempre,
que su voluntad es agradable, que su voluntad, Señor, causa placer, que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar y que le puede pasar a una persona, a una familia, Señor. Que la voluntad suya, Señor, se cumpla, que las personas vivan, Señor, siguiendo su voluntad, queriendo vivir bajo su voluntad, sujetos a su voluntad, honrándole a usted según su voluntad. Eso pedimos, Señor, en esta mañana. Queremos, pues, experimentar lo que el apóstol escribió en esos versos. Sea su bendición con nosotros, en Cristo Jesús. Amén.